Este tribunal los ha convocado teniendo en cuenta la petición del representante del Ministerio Público sobre el requerimiento de la prisión preventiva a los imputados A, B y C. Pues de esta manera damos inicio a la audiencia el día 26 de noviembre del 2020, siendo las 11:47 de la mañana, cediéndole de esta manera la palabra a la fiscal. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Xiomara Bernabé y voy a actuar en el papel de fiscal en representación del Ministerio Público. Los sujetos A, B y C fueron contratados por el sujeto D para que construyan 2 habitaciones en el tercer piso de su domicilio. Y el día 21 de octubre, según lo corroboraron las cámaras de seguridad que tenemos como prueba, y la declaración del sujeto C, ellos procedieron a sustraer del ropero que se encontraba ubicado en el dormitorio del sujeto D la suma de 20.000 nuevos soles, que el sujeto D tenía guardado en ese mismo ropero con llave, en un cajón con llave. Consecutivamente cometía la sustracción en el domicilio del sujeto D. Solo unos días después, 2 de los sujetos involucrados, el sujeto A y el sujeto B, procedieron a comprar cada uno por su cuenta un televisor LED de 52 pulgadas, el cual el sujeto A gastó un monto aproximado de 4.500 nuevos soles, y el sujeto B le compró una laptop Lenovo completamente nueva a su hija que le costó 2.999 soles. Ahora, con respecto al sujeto C, en un acto de remordimiento quizás, devolvió la parte que le había tocado en la repartición de la supuesta sustracción. También es necesario precisar, informar que el sujeto C fue la persona quien informó a la policía y al Ministerio Público acerca de la compra del televisor y de la laptop, que fue realizada por sus ex compañeros de trabajo. Además, en su declaración, el sujeto A no supo explicar la procedencia, o bueno, llamémoslo el origen de los 4.500 nuevos soles. No supo decir de dónde los había sacado y cómo es que tenía tal poder adquisitivo como para poder comprar un televisor LED de 52 pulgadas, puesto que tenemos pruebas que durante el periodo del año 2017 y del año 2018, el señor se encontraba desempleado, no tenía trabajo. Es más, el señor A solo atinó a decir que el dinero mencionado lo había tenido guardado durante varios años como fruto de sus ahorros bajo el colchón donde dormía. Es lo único que manifestó el sujeto A. Con respecto al sujeto B, a pesar que lo habían notificado en reiteradas veces, exactamente se le notificó en 3 veces, hasta la fecha de hoy el sujeto B no se ha acercado a declarar, a realizar su declaración acerca de su participación en el delito que se le está investigando. Esto sucede a pesar de que ha nombrado un abogado particular que efectivamente sí se encuentra presente en la audiencia. Sin embargo, es claro decir que la declaración del sujeto A beneficiaría exponencialmente en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el día 21 de octubre, así como también podría desmentir para su favor las declaraciones del sujeto C. Quisiera citar al Manual del Código Procesal Penal en su página 103, que dice: la finalidad de la prisión preventiva procura el aseguramiento del desarrollo y resultado del proceso penal, lo que solo puede ser alcanzado evitando los riesgos de huida o entorpecimiento de la actividad probatoria por parte del imputado. Por ahora, esto sería todo, señor magistrado. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Le cedo la palabra a la parte defensora. Buenas tardes, señor fiscal. Bueno, pues yo soy la abogada del imputado A. Mi patrocinado, como bien sabemos, era recomendado del hermano del señor D, el cual iba a construir 2 habitaciones de ladrillo y de ellos solventaba sus gastos como albañil. Mi patrocinado y yo pedimos a usted, señor juez, que no declare fundada la prisión preventiva, ya que él tiene que solventar los gastos de su casa solo. Ya que tiene también, de paso, cabe mencionar que su madre y su hermano menor están asumando. Debido a ello, si bien es cierto, no tiene un trabajo estable, es decir, no tiene los beneficios que se dan normalmente en un trabajo, pero trabajando como albañil puede solventar claramente los gastos necesarios y también ocurrir a ahorros.
Por ello, también declaró que el dinero es un ahorro de muchísimos años atrás y no reciente, y de ello se compró dicho televisor mencionado. También mi imputado me dice que el señor D muestra pruebas donde mi patrocinado y sus compañeros se retiraron a las 3 de la tarde p.m. en día de lo sucedido. A lo que mi patrocinado me hace mención que ese día su mamá, ya como ya lo mencioné anteriormente, tiene cáncer y le tocaba una cita médica. Por ello, no pudo regresar y días después no pudo seguir con el trabajo pactado con el señor D debido a ello. Gracias. Le concedo la palabra a la abogada del imputado B. Muy buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Andrea García Caldas, abogada defensora del sujeto B. Bueno, esta tarde, señor magistrado, solicito que se declare infundado el pedido de prisión preventiva ya que esta es una medida que priva de un derecho fundamental a una persona que aún es inocente. Tenemos aquí una tesis del Tribunal Constitucional que nos indica lo siguiente. La idea que la libertad personal solo puede estar restringida excepcionalmente y tal restricción debe tener soporte legal. Aún más, la idea de última ratio surge desde la perspectiva misma del control social. Esto es, si existen medios de control menos intensos, deben ser utilizados. Así, en realidad, lo que se plantea es la necesidad, y esa necesidad debe verse desde el punto de vista general, es decir, para el mantenimiento del sistema jurídico, entre ellos el proceso penal, y que no existe otra opción dada su gravedad. En cada caso, en concreto, puede advertirse una gravedad real, no hipotética, y por tanto debidamente fundamentada, conforme lo exige nuestra Constitución en su artículo 139, inciso 5, pues adoptar una medida de coerción requiere ser especialmente motivada. Lo anteriormente leído, señor magistrado, nos indica que la prisión preventiva es una medida que debe ser utilizada como última ratio y sobre todo debe ser evaluado minuciosamente para realmente verificar si es lo que se necesita. En este caso no tenemos graves elementos de convicción como nos indica el artículo 268, inciso C. Mi patrocinado no intenta eludir de la justicia. En este caso también hay que precisar que mi patrocinado es un joven que no ha tenido antecedentes penales anteriormente. Por otro lado, él tampoco tiene ninguna intención de fugarse y así poder eludir el proceso penal en el que se encuentra. Todo lo contrario, él se encuentra con todas las intenciones de colaborar de aquí en adelante a las investigaciones respectivas. El Tribunal Constitucional sentencia que, y hago lectura, que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria, como en este caso, ya que no nos encontramos con graves elementos de convicción. Por otro lado, el sujeto B cuenta con 3 hijas, 2 de ellas menores de edad, que podrían verse sumamente afectadas al declararse fundada este pedido de prisión preventiva, ya que su padre es el que vela por ellas, es el que las mantiene y quedarían en total vulnerabilidad. También debe tenerse en cuenta que la realidad actual y las medidas sanitarias de prevención que tienen los penales frente al COVID-19 hacen que las niñas no puedan ver a su padre por 9 meses, ya que las medidas de prevención es que no se permiten visitas en los penitenciarios. Estas niñas tienen el derecho de poder vincularse con su padre. No es necesario que mi patrocinado sea privado de su libertad para que las investigaciones se realicen exitosamente. El sujeto no intenta eludir la acción de justicia, no intenta fugar ni obstaculizar el proceso, que es lo que nos indica el artículo 269 del Código Procesal Penal. Perfecto, señorita abogada, discúlpeme que la corte, pero tengo la consulta del por qué el investigado B no ha participado de ninguna audiencia. Me gustaría saber eso, por favor. Claro, como le indico, él
trabaja para poder mantener a sus hijas. Él cuenta con 3 hijas y su madre se ha desentendido totalmente de las niñas. Es por eso que él no ha podido acudir. Pero él me nombró desde un principio como su abogada defensora y es por eso que él sabía que tenía que seguir un proceso penal y está dispuesto a seguirlo, solo que se le complicaron los días y no pudo asistir a las audiencias. Perfecto. ¿Tiene algo más que agregar o eso sería todo por parte del investigado B? Eso sería todo por ahora. Perfecto. Le doy la palabra a la abogada del investigado C. Buenas tardes con los presentes. Mi nombre es Priscila Salés, abogada del imputado C. Señor juez, el día de hoy solicito que se declare inadmisible la petición de prisión preventiva para mi patrocinado, ya que sería un acto injusto y no estaría pegado a los marcos legales. Hay 2 razones que yo considero muy importantes por la cual no se debe admitir la petición de prisión preventiva. La primera es que considero que limitar el derecho a la libertad de mi patrocinado no sería algo justo, ya que siendo el derecho a la libertad un derecho fundamental y una regla general, y la prisión preventiva una medida excepcional que se toma como último recurso en un proceso en casos especiales, mi patrocinado tampoco ha obstruido la justicia. Ha asistido a todas las diligencias en los días que se han citado e incluso él se ha acogido a la conclusión anticipada del proceso, ya que él ha confesado ser coautor del delito de hurto agravado, también ha devuelto el dinero que le correspondía por dicho acto delictivo y ha confesado y ha ayudado a esclarecer los hechos sobre las compras realizadas por el sujeto A y el sujeto B en Ripley y Saga respectivamente, los cuales han sido debidamente comprobados por las cámaras de vigilancia de los establecimientos. Por eso el día de hoy solicitamos que se declare inadmisible la petición por parte de la Fiscalía de la prisión preventiva. ¿Algo más que agregar, abogada, o eso sería todo? Eso sería todo. La parte fiscal, si es que desea, puede refutar. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Sí quisiera refutar que uno de nuestros fundamentos más sustanciales es que según las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público, es que los sujetos A, B y C dejaron de trabajar sorpresivamente el 21 de octubre a las 3 de la tarde, como cuando habitualmente ellos terminaban sus deberes laborales aproximadamente a las 6 de la tarde. Esto es un hecho que fue comprobado por el denunciante, por el sujeto D, el mismo día de los hechos, cuando regresó a su domicilio de trabajar. Esto nos podría decir que quizás con el temor de que el sujeto D ya haya descubierto el acto de sustracción, los 3 involucrados decidieron retirarse antes de verse descubiertos por el sujeto D. ¿Por qué no volvieron a trabajar los días que faltaban? La gran pregunta acá es, ahora, si es que no habían cometido nada ilícito, ¿por qué no regresar a su trabajo? E inclusive retirarse temprano el mismo día de ocurridos los hechos, el día 21 de octubre. A esto se le suma que el agraviado, el sujeto D, ha presentado 3 videos donde se aprecian que los sujetos involucrados A, B y C proceden a retirarse el 21 de octubre a las 3 de la tarde. Quiere decir de que hay 3 videos que corroboran la versión que está dando el señor D. Es por eso que ese mismo día se presentó la denuncia ante la Fiscalía de turno contra los 3 sujetos por el delito de hurto agravado que se encuentra regulado en el artículo 185 del Código Penal con pena privativa de libertad de 4 a 8 años. Esto cumple con el requisito de la pena probable de los 4 años del inciso B del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. El testimonio del sujeto C expresa que él admite la comisión del hecho punible e inclusive el mismo sujeto C manifestó en su declaración que los 3 se pusieron de acuerdo recién el mismo día de los hechos. Recién el 21 de octubre se pusieron de acuerdo. Eso quiere decir que todo fue espontáneo, nada fue planeado. Sin embargo, sí se llevaron a cabo la sustracción. Bueno, concorde a lo que ha manifestado el sujeto C. De igual forma, quisiera agregar que según nuestras investigaciones, el sujeto A ya tenía antecedentes penales por el delito de hurto y antecedentes policiales por el delito de hurto agravado y robo simple. El sujeto D no tiene antecedentes.
pero el sujeto B no tiene antecedentes. Sin embargo, el sujeto C sí tiene 3 antecedentes penales por el delito de hurto agravado, además que también sufrió carcelería efectiva por uno de los casos de hurto agravado por el cual terminó siendo condenado. Quisiera ahora leer el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, uno de los supuestos materiales que cabe exactamente y cabe con precisión en el caso de los 3 sujetos investigados, que es el inciso B, el inciso C, que dice: el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Este artículo 268 cabe precisamente en las conductas y en las acciones de los 3 sujetos involucrados. Por ahora, señor magistrado, esto es todo. Muchas gracias. Los abogados, si desean, pueden responder a la acusación de la fiscal. Sí, señor magistrado, ¿puedo hablar? Claro, le concedo la palabra. Gracias. La señorita fiscal acaba de mencionar que uno de los presupuestos del artículo 268, inciso C, cabe perfectamente contra mi imputado. A lo que yo hago mención, el mismo artículo, el mismo inciso, que dice: donde establece el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permite colegir razonablemente que se trata de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, a lo que mi patrocinado en ningún momento trató de evadir la justicia, ya que dio testimonio de cómo fue adquirido el dinero. También, si hubiera querido evadir la justicia, no me tendría a mí como su representante legal, a lo que él ya sabía y sabía cómo acudir a una justicia normal. También, señor magistrado, él no puede hacer peligro, no quiere escaparse del país, ya que él, como hice mención al inicio en los hechos, tiene al mando a su madre y a su hermano menor. Gracias. La abogada del investigado B, si quisiera dar unas palabras. Sí, señor magistrado. Bueno, en este contexto también en el que nos encontramos actualmente, hay que pues resaltarlo, ya que estamos inmersos en una grave crisis sanitaria por motivo del COVID-19. También se puede afirmar que la prisión preventiva sería un grave peligro para la salud y la integridad de mi patrocinado. El derecho a la salud es un derecho fundamental que está tipificado en el artículo 7 de la Constitución Política del Perú. Y en este caso se debe reevaluar el pedido de prisión preventiva y evaluar las medidas alternativas a la privación de la libertad. El expediente número 00036 del 2017, del 30 de abril del 2020, en su fundamento 8.10 nos indica, y le hago lectura: estando lo señalado por la CIDH, se debe proceder con reevaluar casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad. Asimismo, en la introducción de la resolución, de esta misma resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos indica que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos de la vida, para la vida, salud e integridad personal, que supone el COVID-19, así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre la sociedad en general y sobre las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Con todas estas citas textuales, quiero dar a entender que los casos de prisión preventiva se deben reevaluar acorde a la situación que estamos actualmente. Hay que recordar que estamos inmersos en una crisis sanitaria. Apegándonos
y sobre todo nos tenemos que apegar a razones de tipo humanitario y así no peligrar la vida de mi patrocinado al fundar un pedido de prisión preventiva que realmente no es necesario. Se deben buscar alternativas no tan drásticas para que él pueda pues tener su salud, ¿no? Y cuidarse sobre dichas enfermedades. Hay que recordar también que él pues vive con su madre, mayor de edad, ¿no? Es una anciana, y también con sus 3 hijas, 2 de ellas muy pequeñitas. Entonces, eso también puede ser muy peligroso para la salud de tanto los familiares de mi patrocinado como para él. Por otro lado, él se encuentra en total vulnerabilidad, ya que sufre de algunas enfermedades. Entonces, lo que debemos prevenir aquí es de que el pedido de prisión preventiva sea fundado y él así pueda estar en un penitenciario y ponga en grave peligro su salud. Muchas gracias. La abogada del investigado C desea participar. Sí, claro, señor juez. Yo he estado escuchando los argumentos de la Fiscalía del por qué debería declararse fundada la prisión preventiva para los sujetos A, B y C, pero escucho más argumentos para los sujetos A y B, ya que el imputado C no cabería en una prisión preventiva porque él ya confesó. Para él el proceso ya culminó, como lo mencioné anteriormente, él se acogió a la conclusión anticipada con el fin de dar concluido el proceso. Dicha confesión está tipificada en el artículo 372 del Código Procesal Penal, donde expresamente dice, y lo leo, en el inciso 2 dice, si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde afirmativamente, en este caso sería si da a conocer que él fue autor o coautor, en este caso coautor de tal delito, antes de responder, dice, el juez declarará la conclusión del juicio. También en el mismo artículo menciona en el inciso 4, si son varios los acusados y solamente admite los cargos una parte de ellos, con respecto a los últimos, se aplicará el trámite previsto en este artículo y se expedirá sentencia, continuando el proceso respecto a los no confesos. Esto quiere decir que para mi patrocinado el proceso ya ha culminado, pero tanto para los sujetos A y el sujeto B, el proceso continúa. Y lo correspondiente para mi imputado sería que se dicte sentencia dentro de las 48 horas que lo describe la ley. Perfecto, entonces. ¿Alguna de las partes tiene algo más que agregar? Sí, señor magistrado. Quisiera agregar un último argumento. Le concedo la palabra. Sí. Finalmente, agregaré efectivamente el denunciante, el sujeto D, ha comprobado la preexistencia de lo sustraído con la boleta de pago con el que cobró sus beneficios sociales de la empresa donde trabaja. Eso se lo estamos presentando, señor magistrado, como un elemento de convicción, uno de los tantos elementos de convicción que en un momento voy a proceder a mencionar. Quisiera resaltar que la conducta del sujeto C, su abogada acaba de manifestarse y con anterioridad tuvo un proceso penal que, de acuerdo al fiscal de ese caso, el señor habría amenazado a uno de los testigos mediante un audio. Incluso se realizó una pericia donde se comprobó que sí era la voz del sujeto C. Y esa fue la razón por la que tuvo una condena efectiva. No obstante, en este caso, el Ministerio Público está presentando como elemento de convicción un audio y mensajes de WhatsApp donde el sujeto B, en 3 ocasiones seguidas, está amenazando con matar al sujeto C para que deje de señalarlo como involucrado en la sustracción. El sujeto B, recordemos que es el sujeto de que no tiene antecedentes penales y también que hasta la fecha que se está realizando la audiencia del día de hoy no se ha presentado a realizar su declaración. Es una amenaza que no puede pasar de largo, no se puede pasar por alto. Es por eso que, señor magistrado, le estoy presentando tales amenazas como grave elemento de convicción. Además de eso, los informes que solicitamos a las empresas Ripley y Saga, que fueron las empresas donde se compraron la laptop y el televisor
donde ellos nos están ofreciendo más detalles acerca de las compras que realizaron los sujetos A y B. Por supuesto, también se le suman los cargos de notificación al domicilio real del sujeto B, los tres cargos de notificación, y el acta de reconocimiento fotográfico que hicieron el sujeto C y el sujeto D con respecto al sujeto B. Por estas razones y argumentos es que le pido que se declare fundada los 9 meses de requerimiento de prisión preventiva con respecto de los 3 sujetos denunciados. Gracias, ¿Los señor abogados magistrado. tienen alguna respuesta para la acusación de la Fiscalía? ¿Puedo tomar la palabra? Sí, claro. Como vuelvo a repetir, escucho los argumentos de la fiscal y no encuentro un argumento conciso para que se le dicte prisión preventiva a mi patrocinado. Para concluir con mis argumentos y que quede clara la posición de mi patrocinado ante usted y la señorita fiscal, deseo mencionar lo emitido por el Tribunal Constitucional, el cual dice que no puede mencionar, interpretar y valorar acto de investigación o prueba que preconstituida alguna desde que el imputado expresamente aceptó los cargos por la acusación y renunció a su derecho a la presunción de inocencia, a la existencia de prueba de cargo por la acusación y a un juicio contradictorio, ya que él ha aceptado prácticamente las consecuencias jurídicas y penales correspondientes. También tomando en cuenta que mi patrocinado ya hizo la correspondiente devolución del dinero de la parte que le tocaba por la comisión del delito, confesó y ayudó en el proceso de investigación, se solicita a usted, señor juez, que se evalúe una reducción de pena, ya que para poder establecer una condena se tiene que tomar en cuenta la relación con la conformidad y la confesión que ha realizado mi patrocinado, el cual también tiene carencias sociales, aparte de tener una hija menor a quien tiene que pasarle una pensión de alimentos de forma mensual de una suma de 500 soles, la desesperación por la falta de empleo en estos tiempos a veces llevan a las personas a cometer actos desesperados. Por eso, señor juez, le solicito que declare infundada la prisión preventiva, la cual carece de fundamentos. Se impongan las consecuencias para mi patrocinado, tomando en cuenta una reducción de pena por conclusión anticipada. Gracias. ¿Alguno de los otros dos abogados que quisiera responder? Yo quiero tomar la palabra, señor juez magistrado. Se la concedo, señora abogada. Bueno, a ver, la señorita fiscal hace mención de que hay unas pruebas unas pruebas donde se ve claramente que fue comprado el televisor. Yo digo, según los otros presupuestos que tengo en mis argumentos, que la cual mi patrocinado no cumple para que usted, señor juez, dictamine la prisión preventiva. Es el inciso A del artículo 268, donde hace mención que debe existir fundida y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito, que vincule al imputado como autor o partícipe. En ningún momento el señor fiscal demuestra específicamente que el imputado robó el dinero. Otro artículo que hago mención es el artículo 416, inciso 1 d, donde dice que usted, señor juez, podría dictaminar prisión preventiva si mi patrocinado no se presenta en la audiencia. Y pues aquí está conmigo, que soy su abogada representante legal, para que haga valer su derecho de libertad, ya que se sabe que al dictaminar la prisión preventiva es de última ratio. Así que, señor juez, concluyo mis argumentos para que usted note por fundada la prisión preventiva pedida por la señorita fiscal, porque perjudicaría a mi imputado y a su familia. Gracias. La abogada del investigado B desearía dar unas palabras a la acusación de la Fiscalía.
Sí, señor magistrado. Bueno, quisiera fundamentar aquí muchísimo más el artículo 269, inciso 1, que nos indica, para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. En este caso, quisiera fundamentar tocando a sus 3 hijas, siendo 2 de estas menores de edad. Eso concluye de que él no podría salir del país y sus hijas, ya que las dejaría en total abandono, ya que la madre está pues no a vida, se ha desentendido de las niñas desde hace muchísimos años, y por otro lado, pues uno, no la podrías dejar abandonadas, ya que él ha estado todos estos años cuidando de sus hijas, y por otro lado, las niñas tampoco podrían salir del país sin pues una carta notarial que testifique que dé permiso su madre. También quisiera tocar que pues las niñas quedarían en total desprotección si es que usted declara fundada el pedido de prisión preventiva, y también mi patrocinado es el único sustento de su familia. Su madre no vela por ellas, por las niñas, como lo dije anteriormente, y la hija de 19 años de mi patrocinado se encuentra actualmente estudiando en una universidad privada, siendo esto también una razón muy importante para que su padre pueda seguir en libertad y así por consecuencia seguir trabajando y seguir siendo el sustento de su familia, para poder brindarle calidad de vida a las niñas, y por el contrario se verían muy afectadas. También por otro lado quisiera tocar el artículo 270, que es el peligro de obstaculización, que dice, para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado 1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. En este caso, mi patrocinado está totalmente, pues, decidido a hacer que el proceso termine exitosamente. Inciso 2. Incluirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. En este caso, pues mi patrocinado no ha influenciado en ninguno de los otros sujetos, ya que si bien es cierto, el sujeto C pues mandó capturas que estaba siendo amenazado por mi patrocinado, pero mi patrocinado no llegó a influenciar de ningún modo al sujeto, ya que él siguió declarando y siguió pues ayudando en el proceso. Bueno, por todo lo descrito, señor magistrado, le pido que declare infundado el pedido de 9 meses de prisión preventiva por parte del Ministerio Público. ¿Alguna de las partes tiene algo más que agregar antes de emitir la resolución del auto? Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Perfecto. Pues a pesar de que tienen razón, se está perjudicando un derecho fundamental. Hago mención del artículo 253, inciso 3 del nuevo Código Procesal Penal. Menciona que la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuera indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para así poder prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes y de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de la reiteración delictiva. Voy a proceder a emitir la resolución, pues se declarará infundada el requerimiento de prisión preventiva para el imputado A, con los argumentos de que tiene la conducta de ayudar y facilitar el proceso de una manera correcta el que se está llevando y los que se llevó con anterioridad, también por sus temas familiares y sus trabajos y arraigo de propiedades, tiene una menor posibilidad de generar una obstaculización o una fuga. Se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva para el investigado B, argumentando que nunca se presentó a ninguna citación o asistencia a la que se le pidió, demostrando un desinterés en el proceso y hasta casi obstaculizándolo, pues no hay forma de poder saber si él ha participado o no.
agregando también que no tiene propiedades y además amenazó a uno de los imputados de este proceso para no testificar en su contra, mostrando una gran obstaculización. Y por último, se declara infundada la petición o el requerimiento de prisión preventiva contra el imputado C, al confesar la realización del delito que se le imputa acogiéndose, como ya se había mencionado, a la conclusión anticipada. Abogada del investigado C y fiscal, se resolverá eso dentro de las 48 horas según ley. Ahora tengo que preguntar si es que alguna de las partes quiere usar el recurso de apelación, si es que está conforme con lo emitido o si es que se reserva el derecho. Respecto a mi patrocinado, todo conforme, señor magistrado. Señor magistrado. Sí, señorita fiscal. Sí, estoy conforme con la decisión que ha realizado. Yo me encuentro como representante del imputado C, estoy conforme con la decisión. Sí, señor magistrado, nosotros vamos a presentar recurso de apelación. Muchas gracias.